Hola, buenos días, profesor Darío. Quien le habla es el estudiante Cristian Junior Benavides Panta, estudiante del Sagrado Corazón de Jesús. En esta oportunidad voy a narrar la novela Matar a un ruiseñor del autor Harper Lee. Bien, voy a empezar hablando un poco sobre la novela. Bien, la novela explora temas muy delicados, en este caso el racismo y la injusticia, ¿no? En el sur de los Estados Unidos. Bien, ¿a través de quién? Del protagonista Scott, de la niña llamada Scott, em, Scott Finch, bien, hija del señor Atticus. Bien, la trama de esta historia se desarrolla en una ficticia ciudad llamada Macon durante la Gran Depresión en los Estados Unidos. Scott eh, tiene 6 años, vive con su hermano Jim y su padre Atticus, un abogado muy respetado en la comunidad. La vida de los niños se ve marcada por su fascinación y el miedo hacia un vecino que se llama Ragley, quien vive recluido en su casa. Un claro ejemplo es cuando los niños eh, son atendidos por Cal, la ama de casa, son atendidos por ella y salen por primera vez a la escuela, se van y pasan siempre por la casa de Boo Riley, lo cual ellos atemorizados eh, em, siempre se sienten así, ¿no? Eh, a medida que ellos que la historia va avanzando, em, el padre de estos pequeños llamado Atticus, el señor Atticus, es asignado para defender a Tom Robinson, un hombre negro acusado injustamente de violar a una mujer blanca llamada Mayella Ewell. A pesar de las pruebas que se le incriminan, eh, él es sometido a juicio, ¿no? Eh, Como había dicho, el señor Atticus fue asignado para defenderlo, ¿no? Em, ya estando en el tribunal, em, se le lleva a juicio. Em, por un lado está la familia Ewell. El señor Ewell es protagonista de increparle que había violado a su hija, ¿no? Em, a pesar de las pruebas que demuestran su inocencia, em, el señor Atticus sale a su defensa. Em, Habla con, con el acusado y también habla con la víctima, en este caso la señorita Mayella, ¿no? Em, Trata de lo posible de, de hacerles ver al jurado y tanto a la señorita Mayella de que el señor Robinson no la había violado. A pesar de esas pruebas de su inocencia, el jurado, casi ya casi 2 horas, el jurado delibera y llega a la conclusión de condenarlo al señor Robinson. Entonces desde allí refleja los prejuicios raciales de la época, de esa época. La condena de Tom y bueno, se da también su muerte. Esa es la primera, digamos, la primera víctima o crimen que se ocurra, ¿no? Tom Robinson muere cuando fue llevado eh,
a otra cárcel más de máxima seguridad. El sheriff de la ciudad, del condado, refiere de que él escapó. Entonces, al empezar a correr, un agente le ordena que se detenga, que se detuviera, lo cual Tom no hizo caso y el agente decide dispararle, pero termina matándolo, ¿no? Bueno, la gente va a buscar al abogado, en este caso el señor Atticus va a buscarlo y va a comunicarle de, de que había fallecido, ¿no? Tom Robinson. Em, Esta noticia impacta profundamente al señor Atticus y a Scott y a Jean, a sus hijos, ¿no? Quienes empiezan a comprender desde allí la complejidad de la injusticia social. Posteriormente, el señor Atticus va a comunicarles el fallecimiento de Tom Robinson a la familia, ¿no? En este caso a la esposa Helen, al escuchar la noticia, también el señor Spencer, escuchan la triste noticia y deciden refugiarse, ¿no?, en su casa, ante triste noticia, y aparece el personaje señor Ewell para ¿cómo se llama?, fomentar ese desacuerdo entre el señor Atticus, porque él siempre le increpaba, le decía: ¿por qué defiendes a un negro y no a los blancos? En este caso a su hija. Inclusive se presenta ante el señor Atticus para escupirle, ¿no? Increparle siempre, porque prefiere a los de color y no a él, no, o a su hija. Más que todo, em, en esta novela se da temas principales como el racismo y el prejuicio. En este caso, cómo afecta a la comunidad y a los individuos en esa época. También se muestran consecuencias como la discriminación y la injusticia, ¿no? Bien, también se da el tema de la empatía y la comprensión por parte del señor Atticus y sus hijos, ¿no? El señor Atticus, por ejemplo, enseña a su hija a comprender que a veces hay situaciones que a veces uno no puede controlar con parte de la sociedad, ¿no? Entonces se enfatiza la importancia de un mundo desde una perspectiva de los demás antes de emitir juicios. También otro tema importante es la inocencia y el crecimiento. En la historia se ve cómo se va viendo, ¿no?, ese crecimiento por parte de Scott y Jean, quienes enfrentan esa dura realidad de su sociedad. Y allí pierden la inocencia y a medida que comprenden esas injusticias que los rodean, ¿no?, que los rodean a ellos. Bien, el otro crimen es cuando el segundo crimen es cuando ya posteriormente los niños están ya, por ejemplo, en su casa y deciden caminar en la fiesta de brujas, ¿no? Disfrazados. Más que todo Scott camina disfrazada y Jean decide ir vestido, ¿no? Caminan por ahí y en eso aparece el señor Ewell. Él a- empieza el atentado contra los niños. Quiere hacerles daño. En el forcejeo, Jim
quiere, defender a su hermana, en lo cual él resulta herido, ¿no? Es el más afectado, su mano izquierda resulta fracturada y él resulta inconsciente, lo cual aparece también al rescate el Buck Riley, ¿no? El vecino, aparece al rescate y logra, digamos, salvarlo del peligro de la muerte, ¿no? Lo defiende y lleva a su casa en ese forcejeo que está entre Buck Riley y el señor Ewell. El señor Ewell queda ahí tendido, ¿no? Pero en la parte ahí de la escena se ve, según lo leído, se ve cuando eh, Boo Rayler decide llevarlo a casa del señor Atticus para que sea atendido, ¿no? Y la niña, al ver que su hermano está golpeado, eh, inconsciente, va detrás de ellos, ¿no? Y bueno, sale también ahí el padre de la casa y abraza a la niña y le dice qué había pasado. Entonces ella, atemorizada, eh, no, no hace referencia a nada, estaba en shock. Y bueno, después se ve que el sheriff llega a la casa del señor Atticus y después de haber hecho em, las indagaciones refiere de que el señor Ewell había sido em, digamos, ya muerto. ¿Por qué? Porque Boo Rayler había hecho un forcejeo con el señor Ewell y el señor Ewell había tenido un arma, una herramienta, en este caso un cuchillo de cocina. Y bueno, había sido él mismo, el señor Ewell se había él mismo lastimado, ¿no? Con su propio cuchillo. Y ahí sale la frase que dice la obra, ¿no? En la obra dice, por ejemplo, Bo Wewell murió atravesado, el sheriff, el sheriff de la ciudad, del condado hace referencia. Bo Wewell, Bo Wewell murió atravesado o cayó sobre su mismo cuchillo. Él mismo se mató. Entonces, hay una frase ahí en la obra, la novela, donde dice, hay un hombre muerto sin motivo. Cuando hace referencia a eso, se refiere a a Tom Robinson. Y ahora el hombre responsable de esto está muerto. En este caso, el señor Ewell fue el responsable, ¿no? Y bueno, después de eso, em, se comprende que hay hay una clara diferencia que uno tiene que entender, ¿no? Que matar al ruiseñor se refiere a un acto de destruir la inocencia, la bondad, que el ruiseñor simboliza eso, ¿no? La pureza, la inocencia. Y bueno, si muere el ruiseñor, el- bueno, está la pérdida de esa inocencia y de la justicia. Y como decía el sheriff, le decía al señor Atiku, es un pecado matar a un ruiseñor, porque son criaturas que no hacen otra cosa que cantar y de alegrarnos. Entonces, llegando a la conclusión de esta obra, matar a un ruiseñor es una, digamos,
esta novela es una obra maestra, ¿no? Que no solo narra una historia conmovedora, en este caso del señor Tom Robinson, eh, porque fue sometido a juicio, eh, fue declarado culpable y bueno, de esa injusticia, ¿no? Sino que también invita a la reflexión sobre la moralidad, la justicia, la empatía en un mundo lleno de prejuicios de aquella época. También a través de la experiencia de Scott, o sea, de la niña, Harper Lee, también el autor logra transmitir ese mensaje sublime, eh, importante, ¿no? Sobre la necesidad de luchar contra las desigualdades, las injusticias y buscar un mundo equilibrado, equitativo, no solo para una comunidad, sino para todo el mundo, ¿no? La verdad que esta obra es conmovedora y a la vez invita a la reflexión. Como la niña Scott, hay una escena dentro de los capítulos donde ve a los individuos ir a buscar al señor Atticus para increparle por qué está defendiendo a un hombre de color y no a una mujer blanca. Y ella les dice, los pleitos no llevan nada bueno. Entonces con esa frase, con ese mensaje que deja, em, entonces invita a la reflexión. Los adultos empiezan a reflexionar y dejan tranquilo al señor Atticus. Y obviamente no le hacen daño. Pero es clave los niños, ¿no? Los niños son como eh, parte importante de una sociedad donde son escuchados por momentos y a veces no. Y bueno, como conclusión es esa. Em, Creo que es importante, es muy importante ver los valores, los derechos del ser humano y bueno, y aprender de a veces de las experiencias que tienen los adultos y los niños son muy siempre curiosos, em, importantes en lo que es la sociedad, ¿no? De hoy en día. Eh, y bueno, es eso, la importancia de los niños en una sociedad tan injusta, ¿no? Como es en esta novela, eh, matar a un ruiseñor. Muchas gracias.